Imagina un campo abierto en el corazón del Peloponeso. El sol cae a plomo sobre la tierra seca, y el aire vibra con la tensión de lo inevitable. Frente a frente, como dos bestias encadenadas a punto de soltarse, se encuentran los ejércitos de Esparta y de Argos. Los espartanos, endurecidos por la brutal disciplina de la agogé, formaban filas compactas, tan rectas y cohesionadas que parecían un solo muro de bronce y carne. Cada escudo estaba alineado con precisión matemática. Cada lanza apuntaba hacia adelante como si fueran colmillos de un animal dispuesto a devorar. Del otro lado, los argivos, herederos de una de las ciudades más antiguas de Grecia, mantenían su posición con firmeza. Su orgullo era tan grande como sus lanzas, pues durante siglos habían rivalizado con Esparta por el dominio del Peloponeso. Y aquel día, ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a retroceder. Sabían que lo que estaba en juego no era solo una victoria militar, era la supremacía de toda una región. Corría el año 494 a.C. En pleno torbellino de las guerras médicas, cuando Grecia se debatía entre alianzas frágiles, traiciones encubiertas y enfrentamientos internos. Pero lo que iba a ocurrir en ese pequeño enclave conocido como Sepeya quedaría grabado en la memoria colectiva por algo mucho más sombrío que un simple choque entre ejércitos. Porque aquella batalla demostraría que, incluso los espartanos, famosos por su disciplina y su supuesta nobleza guerrera, podían recurrir al engaño más cruel con tal de aplastar a un enemigo. La historia de Sepeya no es la de un combate honorable, sino la de una traición convertida en masacre. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario entender quiénes eran realmente estos enemigos. Esparta y Argos no eran solo dos ciudades vecinas. Eran, en el sentido más profundo de la palabra, enemigos naturales. Su rivalidad no se reducía a choques fronterizos o diferencias políticas. Era una lucha existencial por la hegemonía del sur de Grecia. Durante generaciones habían disputado las fértiles llanuras de Laconia y las rutas estratégicas del Peloponeso. Cada una veía en la otra una amenaza constante, una sombra al acecho que debía ser eliminada para garantizar su propia supervivencia. Esparta había construido su identidad alrededor de la guerra. Allí, los niños eran apartados de sus familias a los 7 años para ser moldeados en la agogé, un sistema de entrenamiento implacable que los convertía en soldados antes que en hombres. Desde pequeños aprendían a resistir el hambre, el dolor y el frío. Se les enseñaba a soportar castigos sin quejarse, a robar sin ser descubiertos, a obedecer sin cuestionar. Esparta no tenía espacio para el comercio, ni para el arte, ni para el lujo. Su cultura se resumía en 3 elementos: la lanza, el escudo y el silencio. Su ejército era una máquina construida para una sola función: vencer. Argos, en cambio, representaba una visión distinta de la civilización griega. Era una ciudad con una rica tradición cultural, famosa por sus templos, por sus artistas y por su comercio marítimo. Sus ciudadanos podían participar en actividades políticas, religiosas y artísticas que en Esparta estaban sofocadas por la rigidez militar. En el campo de batalla, sus ejércitos eran más diversos. Contaban con caballería, arqueros y una organización más flexible. No tenían la férrea disciplina de los hoplitas espartanos, pero poseían números, orgullo y la convicción de que su causa era justa. Esa diferencia era clave. Esparta representaba la frialdad de una máquina de guerra, Argos, la humanidad de una polis abierta al mundo. Y en Sepeya, esas dos visiones iban a chocar con una violencia que superaría todo lo que ambos bandos habían conocido antes. Las tensiones habían llegado al límite. Era cuestión de tiempo para que el choque se produjera, y ese día, en Sepeya, finalmente explotó. Los ejércitos avanzaron uno contra el otro, con el estrépito de los escudos chocando, con el rugido metálico de las lanzas atravesando el aire y con el polvo levantado por cientos de pies hasta convertir el campo en una nube sofocante. Cada empuje era un pulso de resistencia, cada caída un recordatorio de que allí no había compasión. Pero detrás de esa aparente lucha directa, los espartanos estaban planeando algo que los cronistas, como Heródoto, jamás olvidaron. Porque lo que ocurrió en Sepeya no se recordaría como un combate de honor, sino como una jugada de astucia cruel, un engaño disfrazado de rutina.
Los heraldos espartanos lanzaron una orden en voz alta, clara, resonante: «A desayunar, a comer». Las palabras, simples en apariencia, se propagaron como un eco hasta las filas de los argivos. Para los oídos de Argos, aquello no era más que una señal rutinaria. Después de todo, en muchas batallas prolongadas se concedían pausas para descansar y alimentarse. Así lo interpretaron, como un alto en el combate, y ese fue su error fatal. Convencidos de que tenían tiempo, los argivos comenzaron a soltar sus lanzas, a dejar sus escudos sobre la hierba seca y a quitarse los cascos que les asfixiaban bajo el sol. El campo de batalla, que debía ser un lugar de máxima tensión, se transformó en un improvisado campamento. Los hombres partían pan, bebían agua, conversaban entre sí, relajaban los músculos, ignorando que la muerte avanzaba hacia ellos en silencio. De pronto, la calma se quebró como cristal. Los espartanos no estaban desayunando. Con una sincronía helada, rompieron la formación y cargaron contra el enemigo desprevenido. Lo que siguió no fue un combate entre hoplitas ni un choque equilibrado de falanges. Fue una carnicería despiadada. Los argivos, sorprendidos con las manos vacías, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Muchos intentaron alcanzar sus armas, pero ya era tarde. Las lanzas espartanas atravesaban cuerpos antes de que pudieran alzar los escudos. Otros trataron de huir, pero cayeron bajo una lluvia de golpes precisos, ejecutados con la frialdad quirúrgica de un ejército entrenado para matar sin dudar. El suelo se tiñó de sangre en cuestión de minutos. Lo que debía ser una batalla prolongada terminó convertido en un matadero. Argos, que había confiado en su número, vio cómo esa ventaja se evaporaba bajo la disciplina y la astucia de Esparta. Ese día, Sepeya no fue un campo de honor. Fue una trampa mortal, cuidadosamente tendida. Y los espartanos demostraron que, para ellos, la victoria justificaba cualquier método, incluso los que manchaban para siempre la idea de un ejército que luchaba con nobleza. Los pocos argivos que lograron escapar de la primera embestida corrían sin rumbo, con la desesperación clavada en el rostro. Algunos sangraban por heridas abiertas, otros apenas podían mantenerse en pie, pero todos compartían el mismo objetivo: sobrevivir. Ante ellos, un bosque cercano se levantaba como la última esperanza, un refugio natural donde los árboles podían servir de escudo contra la implacable maquinaria de guerra espartana. Entraron entre las encinas y los matorrales como animales acorralados, jadeando, tropezando, chocando entre sí. El silencio del bosque pronto se llenó de gritos, de órdenes confusas, de lamentos. Creían que, tras las sombras de los árboles, encontrarían la protección que ya no tenían en sus escudos abandonados. Allí, entre ramas y raíces, todavía guardaban la ilusión de reorganizarse, de resistir, de contraatacar. Pero Esparta no era un enemigo que diera tregua. Heródoto lo cuenta con una frialdad que hiela la sangre. Los lacedemonios no se adentraron a ciegas en el bosque para combatir en un terreno desfavorable. No iban a arriesgarse a emboscadas ni a choques cuerpo a cuerpo, en un espacio donde los árboles anulaban la fuerza de su formación hoplita. Esparta nunca jugaba limpio, pero tampoco jugaba a perder. Eligieron, en cambio, un método mucho más cruel y mucho más definitivo. Con calma implacable, rodearon la arboleda como cazadores que saben que la presa no tiene salida. No había prisa, no había nervios, solo la certeza de que el enemigo estaba ya condenado. Los escudos formaban un muro, las lanzas apuntaban hacia adentro, cerrando cada resquicio. Y entonces, en un gesto calculado, comenzaron a encender fuego desde todos los flancos. Las primeras llamas parecían pequeñas, insignificantes, pero en cuestión de minutos, el verano seco se convirtió en aliado de Esparta. La hierba ardió como pólvora, las ramas quebradizas estallaron en crepitaciones que se confundían con los gritos de los hombres atrapados. El humo comenzó a ascender en espirales negras, ocultando el cielo y tiñéndolo de un rojo enfermizo. El bosque entero se convirtió en una cámara de tortura natural, una trampa mortal que se cerraba sin dar opciones de salida. Dentro, los argivos vivieron el infierno en la tierra. La luz del día se volvió naranja y parpadeante, como si el sol mismo hubiera caído dentro del bosque para consumirlos. El aire se volvió pesado, irrespirable. Cada respiro era un cuchillo de fuego que laceraba los pulmones. Los hombres tosían, jadeaban,
caían de rodillas mientras el humo les arrancaba la voz y la esperanza. Algunos, en un acto desesperado, intentaron huir atravesando las llamas. Sus figuras en llamas emergían por un instante entre los árboles, pero apenas alcanzaban unos pasos antes de ser atravesados por lanzas o flechas. Otros, sin fuerzas para luchar contra el calor y el humo, se desplomaban entre las raíces, con el rostro hundido en la ceniza ardiente. La mayoría no tuvo ni siquiera la posibilidad de intentar escapar. Fueron consumidos vivos, devorados lentamente por un fuego que convertía a hombres en cenizas y sueños en humo, que el viento se llevaba hacia el cielo. El bosque entero se transformó en un gigantesco funeral, no de honor, sino de terror. Los gritos desesperados se mezclaban con el rugido de las llamas, hasta que, poco a poco, solo quedó el crepitar del fuego y el silencio absoluto de la muerte. Así terminó Sepeyya, no como un combate de hoplitas, no como una muestra de valor ni de heroísmo, sino como una ejecución colectiva cuidadosamente calculada. Esparta había transformado una batalla en una cacería despiadada. No hubo gloria en los cantos de guerra, no hubo resistencia épica entre filas de guerreros, no hubo igualdad en el enfrentamiento, solo un engaño urdido con precisión, seguido de una masacre que se desplegó como una sombra sobre toda Grecia. Ese día, el fuego no solo consumió un bosque lleno de hombres atrapados, consumió también la ilusión de que la guerra entre los griegos se regía por códigos de honor compartidos. Hasta entonces, muchos creían que incluso en la brutalidad de la guerra existía un cierto límite, una frontera invisible que nadie debía cruzar. Pero Esparta la cruzó sin dudarlo, demostrando que la victoria estaba por encima de cualquier ideal, y que para alcanzarla podían ser tan implacables, tan fríos y destructivos, como el fuego que arrasó a los hombres de Argos. Cuando las llamas finalmente se apagaron y el humo se disipó, lo que quedó en Sepeyya no fue un campo de batalla, sino un cementerio abierto. El suelo estaba cubierto de cuerpos calcinados, apilados sin distinción, de armas caídas y de escudos ennegrecidos por las brasas. Era un paisaje desolador, más propio de una catástrofe natural que de un combate entre ejércitos. Y en medio de aquel silencio sepulcral, los espartanos permanecían imperturbables, contemplando la devastación sin remordimiento alguno. Para ellos, no habían aniquilado a compatriotas griegos, hombres de la misma sangre y cultura. Para ellos, simplemente habían eliminado obstáculos en su camino hacia la supremacía del Peloponeso. La noticia del desastre viajó veloz, cruzando aldeas y ciudades hasta llegar a Argos. Con ella llegó también el dolor más profundo. En un solo día, casi toda una generación de jóvenes fue borrada del mapa. Las calles de la ciudad, que alguna vez resonaban con el paso firme de los hoplitas, quedaron vacías, desiertas, llenas de un silencio pesado e insoportable. Las plazas, donde antes se celebraban rituales y desfiles, quedaron sin vida. El aire mismo parecía cargado de duelo. Las madres lloraban sin consuelo por hijos que jamás regresarían. Las esposas quedaban súbitamente viudas, enfrentadas a un futuro incierto, y los niños crecían huérfanos, marcados desde su nacimiento por una herida que ellos no habían provocado, pero que los acompañaría toda la vida. Argos no solo perdió una batalla, perdió su corazón, y ese vacío, esa herida abierta, sería una cicatriz que ni el paso de los siglos lograría borrar. Con los hombres muertos, Argos tuvo que reinventarse. Las mujeres, que hasta entonces habían tenido un rol limitado a lo doméstico y lo religioso, se vieron obligadas a tomar las riendas de la ciudad. Ellas administraron las tierras, mantuvieron vivo el comercio, llevaron adelante las ceremonias sagradas e incluso sostuvieron la memoria de los caídos. En los templos y en las plazas fueron sus voces las que recordaban los nombres de los muertos y maldecían a Esparta por la tragedia. Este cambio dejó una huella duradera. En los años posteriores, Argos sería conocida como una ciudad donde las mujeres tenían una influencia mucho mayor que en el resto de Grecia. No por elección, sino por necesidad. Fue la consecuencia silenciosa de la masacre de Sepeyya. Una sociedad transformada a la fuerza, levantada sobre las ruinas de una generación perdida. Para Esparta, en cambio, Sepeyya fue un triunfo rotundo. No solo derrotaron a un ejército rival, quebraron el orgullo de una de las polis más antiguas y poderosas de Grecia. La sombra de Argos quedó hecha pedazos,
y con ello se despejó el camino para que los lacedemonios consolidaran su dominio absoluto sobre el Peloponeso durante generaciones. Ya no había quien les disputara el liderazgo. Cada ciudad, cada comunidad de la región entendió el mensaje. Esparta no era simplemente fuerte, era implacable. Ante los ojos del resto de Grecia, la imagen de los espartanos se elevó a un nuevo nivel. No eran solo soldados disciplinados, eran una máquina de guerra que parecía no conocer derrota. Una polis temida, casi invencible, que podía imponerse no solo con la fuerza de sus hoplitas, sino con la astucia más cruel. La lección era clara. Enfrentarse a Esparta no significaba únicamente medir lanzas en el campo de batalla. Significaba aceptar que ellos no reconocían límites en la forma de vencer. No había reglas que no estuvieran dispuestos a romper, ni códigos de honor que no pudieran sacrificar en nombre de la victoria. Pero junto a la gloria también nació una sombra que jamás se borraría. La victoria de Sepeya se convirtió en un estigma silencioso, un recordatorio de que Esparta no solo inspiraba admiración, también terror. Desde ese día, su fama no se asoció únicamente al valor, la disciplina y el sacrificio. Quedó ligada también a la crueldad, a la sangre derramada sin honor, al fuego que consumió un bosque entero con hombres griegos atrapados dentro. Sepeya no fue recordada como una gesta heroica, sino como una advertencia sangrienta. Cada ciudad-estado de Grecia entendió el mensaje. Quien se atreviera a desafiar a los lacedemonios debía estar preparado para enfrentar no solo su lanza, sino también su astucia calculadora y su despiadada frialdad. En adelante, el nombre de Esparta no evocaría únicamente disciplina, sino también la certeza de que detrás de su orden férreo se escondía la capacidad de recurrir a la brutalidad más extrema. La versión oficial que solemos escuchar sobre Esparta es la de una ciudad indomable, un modelo de disciplina y sacrificio, el lugar donde se forjaban los guerreros más temidos de la antigüedad. Desde pequeños, nos repiten la imagen de los hoplitas espartanos como hombres de hierro, criados para no conocer el miedo, soldados que no retrocedían jamás y que preferían morir antes que abandonar su escudo. Películas, libros escolares y hasta discursos políticos modernos han usado el nombre de Esparta como símbolo de honor, resistencia y fuerza inquebrantable. Esa visión glorificada ha sido transmitida durante siglos, alimentando el mito de una sociedad perfecta en el arte de la guerra. Pero Sepeya nos obliga a mirar esa imagen desde otro ángulo, a apartar el velo del mito para observar lo que realmente significaba la guerra espartana. Allí no hubo heroísmo ni igualdad en el combate. No fue la resistencia noble de unos hombres enfrentando a la muerte con el pecho descubierto, como en las Termópilas. Lo que ocurrió en Sepeya fue mucho más crudo. Un engaño cuidadosamente planeado, seguido de un ataque a traición y finalmente una masacre consumada con fuego. La disciplina espartana no se mostró en un choque honorable de lanzas, sino en la frialdad implacable con la que ejecutaron un plan destinado a aniquilar al enemigo sin darle la más mínima oportunidad de defenderse. Heródoto, el gran cronista de aquellas guerras, relató los hechos con un tono casi distante, como si quisiera envolver el horror en un lenguaje neutro. Habló de astucia militar, de una maniobra estratégica que permitió a los lacedemonios imponerse. Pero bajo esas palabras se esconde una verdad incómoda. Lo que vimos en Sepeya no fue una victoria limpia, fue una matanza. No fue estrategia brillante, sino un crimen consumado contra un ejército que compartía con ellos la misma lengua, los mismos dioses y la misma tierra griega. Esparta mostró allí su verdadero rostro, no el de los héroes invencibles de la épica, sino el de un poder dispuesto a mancharse las manos con la sangre de sus propios compatriotas para asegurar su supremacía. Los hombres de Argos no murieron en combate abierto, sino sorprendidos, indefensos, reducidos a cenizas en un bosque que se convirtió en tumba colectiva. El honor que tanto proclamaban los espartanos, esa palabra grabada en la memoria de generaciones, se desvaneció entre el humo y las llamas que devoraron los cuerpos de los argivos. Sepeya nos recuerda que detrás de cada mito de grandeza suele esconderse una verdad incómoda, una que rara vez se enseña en los libros de historia, que incluso los más admirados pueden convertirse en verdugos cuando el poder está en juego.
El resultado fue devastador. Argos nunca volvió a recuperar su esplendor militar, y Esparta consolidó su dominio sobre el Peloponeso. Pero la victoria también dejó una cicatriz en la memoria de Grecia. Los espartanos demostraron que su disciplina era implacable, sí, pero también que su crueldad no conocía límites. Para muchos, Sepeya fue un recordatorio de que detrás de la gloria espartana había una verdad incómoda. No siempre vencían en duelos heroicos, a veces simplemente exterminaban al enemigo. Ese es el verdadero legado de Sepeya. Una batalla eclipsada por episodios más famosos, pero que revela la cara oscura de Esparta. Una faceta que rara vez aparece en las películas, en los discursos épicos o en las aulas escolares. Porque no siempre fueron los héroes de las Termópilas, también fueron verdugos, capaces de masacrar a sus propios hermanos griegos. Si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte al canal y unirte al legado de Esparta. Aquí revivimos las batallas, los secretos y las leyendas del mundo antiguo. Porque solo conociendo estas verdades ocultas, podemos entender por qué Esparta sigue siendo un nombre que, más de 2000 años después, provoca respeto, miedo y fascinación. La grandeza de Esparta no se explica solo por su valor en combate, sino también por la sombra que dejaron en cada paso. Y es en esa tensión, entre mito y verdad, entre gloria y sangre, donde descubrimos el verdadero rostro de una de las civilizaciones más temidas de la historia.